discos duros son dispositivos de carácter magnético que, gracias a disponer de varias cabezas de lectura y escritura, permiten almacenar de forma masiva todo tipo de datos. El nombre de disco duro alude a la naturaleza del elemento donde se graban los datos. Se trata de un disco rígido regrabable de acceso aleatorio y de muy alta velocidad en la transferencia de datos. En esta imagen podemos apreciar un disco duro desmontado donde se ve perfectamente los discos metálicos y las cabezas de lectura y escritura. Estructura de un disco duro. Parte superior o tapa de la caja metálica del disco duro. Lo primero que apreciamos al ver un disco duro es precisamente su carcasa o tapa superior que protege a los demás componentes y partes internas del mismo disco duro. La caja del disco duro es totalmente hermética con el fin de que no entre ningún tipo de partícula o suciedad que afecte al correcto funcionamiento del disco. Otro detalle muy importante al que debemos prestar mucha atención es la pegatina que viene adherida sobre la tapa superior de nuestro disco duro. Es una pegatina informativa que nos va a ser muy útil y necesaria para poder instalar correctamente el disco duro y configurarlo posteriormente como máster o maestro y slave o esclavo. Parte intermedia mecánico-física de almacenamiento. Esta parte interna e intermedia del disco duro que podemos ver al quitar la tapa superior es un conjunto de piezas y componentes mecánicos y físicos, algunos de ellos de naturaleza química electromagnética, como los platos, cabezales, etc., en los que se va a almacenar de forma masiva todo tipo de datos, con una capacidad relativamente rápida de acceso a dicha información. Los platos. Los platos son elementos sensibles al magnetismo construidos de materiales resistentes como el cristal o aluminio y recubiertos de alguna sustancia o compuesto magnetizable. Los discos duros cuentan con más de un plato. Podemos apreciar cómo los platos están situados unos sobre otros, unidos por el mismo eje y ligeramente separados, girando todos ellos a la misma velocidad. Las velocidades de rotación que alcanzan los platos al girar sobre el mismo eje pueden ir desde 5.400 a 10.000 revoluciones por minuto, siendo hoy actualmente los más utilizados los de 7.200 revoluciones por minuto. Las pistas. Las pistas son anillos concéntricos que van desde el exterior del disco hasta el centro, donde se encuentra el eje del motor que hace girar los platos. El cabezal recorre la superficie del disco pista a pista de forma tangencial. Para la correcta organización de la masiva información que pueden almacenar los discos, las pistas se subdividen en sectores. Cada plato tiene dos caras y cada cara se divide en pistas. Los sectores y cilindros. Los sectores en los que se subdividen las pistas no son más que las áreas que obtenemos en la superficie de una pista al cortarlas de forma transversal mediante líneas imaginarias a modo de radios de una rueda que van desde el centro del plato hasta el exterior. Importante, el sector es considerado como la unidad básica de almacenamiento, ya que es la unidad mínima a la que podemos referirnos de forma directa. La capacidad máxima de almacenamiento de un sector es de 512 bytes. Cilindros. Es el conjunto de pistas tomadas verticalmente a las que podemos acceder de forma muy rápida, indicando simplemente el número del cabezal al que queremos acceder. Los cabezales de escritura-lectura. Los cabezales se encuentran en los extremos de los brazos móviles, deslizándose gracias al movimiento que ejerce sobre los brazos móviles el actuador del cabezal. Así los cabezales se desplazan a lo largo de la superficie del disco. Los cabezales pueden tanto leer como escribir gracias a la polarización que ejercen sobre la superficie magnetizable de los platos. Así escriben la información que procede del controlador, alineando las partículas magnéticas sobre la superficie, y leen detectando las polaridades de estas partículas ya alineadas.
En realidad, los cabezales lo que hacen es transformar la información digital en campos electromagnéticos que polarizan las partículas magnéticas de la cara de cada plato en tan solo dos estados diferentes: A, polarización positiva, o B, polarización negativa, que corresponden al 1 y al 0 lógico o digital respectivamente. El actuador del cabezal y los brazos móviles. El actuador del cabezal es un mecanismo que acciona los brazos móviles haciendo que se desplacen por la superficie de los platos. Los brazos móviles son el soporte de los cabezales que se sitúan en sus extremos. Cable tipo bus de conexión con la parte lógico-controladora. Consiste en un cable plano tipo bus de gran capacidad de transferencia que hace de conexión entre la parte lógica del controlador con los componentes mecánicos del disco. Parte inferior o lógica, controladora y de comunicación. Como se puede deducir, esta es la parte que gobierna y controla administrando la información que se envía a los elementos mecánicos para que procedan a grabar o leer datos magnetizando la superficie de los platos, como ya hemos explicado anteriormente. El controlador que gobierna al disco duro enviando y recibiendo comandos de éste está dirigido por el sistema operativo. Este controlador también es el responsable de garantizar la velocidad constante a la que deben girar los platos. Dentro de esta parte inferior del disco duro, a modo de tarjeta, también podemos apreciar los distintos conectores que comunican el disco duro, como son los conectores de corriente, los conectores del controlador a la unidad y los conectores de interfaz.